Hola, en este video vamos a hablar de la cinemática. Estamos hablando en este video de los problemas que involucran velocidad y aceleración, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar básicamente las fórmulas que nos van a servir para este tipo de problemas. Ahorita vamos a ver qué tipo de problemas son estos que me mandaron de examen de admisión de Comipems. Entonces, fíjense. Son dos tipos de conceptos los que necesitamos aquí. El de velocidad para cuando estamos hablando de, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante esta fórmula de acá arriba nos sirve para cuando tenemos ese tipo de movimiento. Ya en otro video lo habíamos hablado. Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. Y el otro concepto es el de aceleración, justamente el que mide el cambio de la velocidad. Ahorita vamos a analizar más las fórmulas. Pero este concepto trata del tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, aquí la velocidad sí cambia, pero la aceleración es diferente de cero y la aceleración también es constante. Vamos a ver que muchas veces en los problemas vamos a tener que leer este tipo de palabras clave. Sobre todo es mucho más importante la palabra clave aceleración. Siempre que aparezca la palabra clave aceleración, es muy probable que necesitemos ocupar estas fórmulas que vamos a comentar ahorita. Aparte de, bueno, también se utilizan los problemas de leyes de Newton, pero bueno, de eso hablaremos en otro video. Ahorita estamos centrándonos simplemente en velocidad y aceleración sin involucrar fuerzas. Bien, la fórmula para la velocidad que tenemos es la más básica de la física, en realidad. Es como la primera fórmula que utilizamos siempre que empezamos a estudiar física. La más básica es cómo calculamos la velocidad. Ya habíamos platicado en otro video que la velocidad es igual a la división entre la distancia que se recorre y el tiempo que transcurre en recorrer esa distancia. ¿Sí? Esa es una fórmula muy básica. Es tan básica que casi no se utiliza en el examen, pero bueno, hay que tenerla presente porque puede llegar a aparecer. Entonces, cuando tengamos esto, simplemente tenemos que ver cuánta distancia nos dan como dato y cuál es el tiempo que nos dan también como dato, hacer esa división y tenemos el cálculo de la velocidad. Pero es más interesante y de hecho es muchísimo más probable que en tu examen venga que calcules la aceleración. La verdad es que hay varias fórmulas que involucran aceleración, pero en este examen es muchísimo más probable que te pregunten esta, que es la más básica, en donde medimos la aceleración a través tal cual del cambio en la velocidad. Miren, fíjense, aquí esta A significa aceleración. Ajá, la A es de aceleración. Esta VF es la velocidad final. Ahorita vamos a ver cómo leemos la velocidad final dentro de los problemas. Esta que dice VI es la velocidad inicial, es decir, con lo que empieza nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo que estemos analizando. Y abajo, aquí en aceleración siempre va a ser un tiempo transcurrido. Tiempo transcurrido. Ahorita les hablo un poquito más de esto acá abajo. Pero, ¿qué significa el tiempo transcurrido? Bueno, es porque esta fórmula la podemos escribir de otra manera. Lo de arriba queda igual. Pero el tiempo transcurrido, como lo escribí acá abajo, significa que tenemos que restar el tiempo final menos el tiempo inicial. A veces ya nos dicen cuánto tiempo directamente transcurrió, ya no tenemos que hacer esta recta. Ojito, repito, a veces ya no necesitamos dos tiempos para hacer la resta. El tiempo que nos dan es el tiempo que transcurrió entre que cambiara la velocidad de la velocidad con la que empezó el movimiento hasta la velocidad con la que acabó el análisis del movimiento, ¿sí? Pero a veces nos dan el tiempo ya tal, el tiempo transcurrido, entonces lo vamos a sustituir así nada más. Si no nos lo dieran, entonces sí tendríamos que identificar cuál es el tiempo al final del análisis y cuál es el tiempo al inicio del análisis. Entonces haríamos esa resta que quedaría acá abajo en la fórmula, ¿sí? Entonces,
Este movimiento corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la aceleración es diferente de cero y la aceleración es constante. Diferencia entre los dos: en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vean como la diferencia está en la A, por acá no aparece la A, aquí sí, ¿sí? Acá la aceleración es constante y diferente de cero, ¿sale? Bien, ok, son dos fórmulas bastante simples, no es nada difícil aplicarlas, solamente hay que identificar los datos que vienen en el problema. Vamos a empezar con el primer tipo de problema, que en realidad es conceptual, ¿sí? En realidad es conceptual. Fíjense, dice: para conocer la profundidad de un pozo se deja caer una moneda. Se deja caer, entonces imaginemos el movimiento, ¿sí? Esta es una monedita que se deja caer en un pozo. Vamos a decir que aquí está la monedita, una monedita de pesos. Se deja caer en un pozo, ¿sí? Imagínense ya ustedes qué tipo de cosas son las que actúan sobre este objeto. Y dice, y le medimos el tiempo en que tarda en tocar con el fondo, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda? Bueno, la verdad es que aquí ni siquiera necesitaríamos que nos pusieran el enunciado con el que se registra el tiempo. Aquí dice que se deja caer. Es un movimiento de caída libre que seguramente todos en nuestra vida hemos visto cómo cae una moneda, un lápiz o lo que sea que caiga. Vemos que siempre es atraído hacia abajo. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué es atraído hacia abajo? ¿Qué es eso que lo atrae hacia abajo? Bueno, la respuesta es que está atraído por la gravedad. Y en este caso la gravedad, yo sé que muchos utilizamos el concepto de fuerza de gravedad. En realidad, en el estricto sentido de la palabra, la gravedad no es una fuerza. Nosotros lo percibimos como una fuerza, pero no es una fuerza. Es simplemente una aceleración. Es una aceleración. Y si hay aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo. ¿Por qué en línea recta? Porque, pues bueno, cuando la moneda cae en línea recta, uniformemente acelerado, ¿sí? Entonces, cuando la aceleración de la gravedad se actúa sobre un cuerpo, siempre estaremos hablando de un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Listo, entonces esa sería la respuesta. Solo la aceleración de la gravedad actúa sobre una moneda cayendo. Entonces hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Palabra clave: dejar caer. Y por ejemplo, registrar el tiempo también tiene que ver con aceleración. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente, este es muy parecido. Dice: la aceleración, ¿cómo se define? Ya lo vimos un poquito arriba. Dijimos que la aceleración se define como el cambio en las velocidades entre el tiempo transcurrido, ¿sí? El cambio en las velocidades entre el tiempo transcurrido. Entonces, ¿cuál es el problema la respuesta que más se asemeja a lo que estamos buscando? Pues como está marcado aquí, justamente dice el cambio de la velocidad. Esto es el cambio de la velocidad. El cambio significa una resta. Medimos cuánto cambia. Y por unidad de tiempo. Entonces el cambio, miren, lo que está en verde lo marco en verde en la fórmula. El cambio en el tiempo, por unidad de tiempo, es lo que está dividiendo abajo. Por lo tanto, eso significa la aceleración. Es una definición, no hay muchísimo más que decir acerca de esto. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad medido contra el cambio del tiempo. Eso es básicamente lo que significa la aceleración. Es un concepto básico. Bien, ahora sí, ¿cómo se aplicarían estas fórmulas? Ya que sabemos identificar los movimientos, vamos a leer dice, si una piedra que está originalmente en reposo, fíjense, voy a marcar aquí la palabra reposo porque esta es importante. Se deja caer. Ya dijimos hace rato que cuando dejamos caer algo, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación más básica que tenemos es la de aceleración. Les digo, ojito, no es la única,
pero es la más básica, es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. ¿Sale? Fíjense. Entonces tenemos, deja caer, lo voy a marcar con otro colorcito nada más para ir identificando los datos. ¿Cuál será su velocidad? ¿Cuál será su velocidad al cabo de 3 segundos? Ok, entonces voy a marcar que, con moradito esto, velocidad al cabo de 3 segundos. Con rojo voy a marcar los 3 segundos. Bien, vamos a identificar qué es cada cosa. Nos están diciendo, y aparte abajo dice, considera la aceleración de la gravedad. Entonces voy a marcar con este rosita acá, la aceleración. Ajá, ya nos dan el valor de aceleración. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Voy a anotar los datos aquí, voy a hacer un pequeño espacio. ¿Qué datos tenemos? Tenemos, fíjense, esto que marqué en verde, reposo, y originalmente en reposo significa que su velocidad inicial es 0. Eso significa siempre, siempre, siempre que les digan reposo, ya sea que parte del reposo o llega al reposo, quiere decir que debemos considerar esa velocidad como 0 y estamos midiendo en metros por segundo. Observen aquí como también estas unidades están en metros por segundo, el tiempo también lo estamos midiendo en segundos, entonces metros y segundos. ¿Sale? No es cuadrado aquí. Listo, esa es la velocidad inicial. Luego dice, se deja caer con la aceleración de la gravedad. Ya vimos aquí abajo que la gravedad, como lo marqué en rosa, lo voy a escribir en rosa, la gravedad es igual a la aceleración del problema, es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Y luego nos dicen el tiempo que tarda al cabo de 3 segundos, entonces quiere decir que, aquí en rojo lo marqué, el tiempo que nos están dando como dato es de 3 segundos. Bien, tiempo de 3 segundos, tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Nos están preguntando cuál será su velocidad al final de los 3 segundos. Quiere decir que lo que no conocemos es la velocidad final. Lo que no conocemos es la velocidad final. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a marcar los datos que sí conocemos. Voy a marcar en verde los datos que sí conocemos de la gráfica. Del problema, perdón. Aquí en la fórmula. ¿Conocemos la aceleración? Sí, aquí está. Nos la están dando aquí. Esa es conocida, está en verde entonces. ¿Conocemos la velocidad final? No, mire, fíjense, esta la voy a marcar en rojo. Es la que no conocemos, es la que nos está preguntando. ¿Sí? ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, aquí nos la están dando. Entonces esta sí es conocida. ¿Y conocemos el tiempo? Desde luego, el tiempo transcurrido. Ahí está. El único que no conocemos es la velocidad final. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer de esta fórmula para poder conocer la velocidad final? ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? Pues tenemos que despejar, ¿sí? Despejar. Vamos a despejar esta fórmula. Me la voy a traer aquí abajo y vamos a ir haciéndola poco a poquito, paso a paso. Le voy a quitar aquí estos colorcitos para que se vea más claro. Bien, el objetivo es despejar este, ¿sí o no? Vamos a despejar este de aquí. Bien, ¿cómo lo despejamos? Bueno, pues primero tenemos que quitarle las cosas que están a su alrededor. Queremos dejar solo este, ¿sí? Primero, ¿qué quitamos? Ah, bueno, pues este signo me está agrupando todo. Entonces lo primero que tenemos que quitar es el tiempo. Ya saben la reglita. El tiempo está dividiendo. ¿Por qué está dividiendo? Porque está abajo de una línea de división. Entonces este está dividiendo, va a pasar multiplicando de este lado. Entonces el primer paso va a ser pasar multiplicando el tiempo de ese lado. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué nos quedó? Pues ya quitamos el tiempo de abajo. Entonces nos queda velocidad final menos velocidad inicial. No sé si me sigan. Hasta aquí estamos de acuerdo. Este es el siguiente paso. Ahora, otra vez les recuerdo, la velocidad final es lo que queremos despejar. ¿Qué es lo que nos estorba? Pues nos estorba menos velocidad inicial, ¿sí o no? Queremos que la velocidad final esté solita, entonces lo que queremos quitar es lo que está en rojo. Bien, pues vamos a quitar lo que él está haciendo al que queremos despejar, pues lo está restando. Miren, velocidad final menos velocidad inicial. Si ustedes lo leen, pueden identificar que la velocidad inicial está restando. Entonces, ¿qué sabemos? Pues que para quitarlo lo tenemos que pasar sumando del otro lado, ¿no? Entonces, lo que tenía, o sea, fíjense como a todo esto
le voy a sumar la velocidad inicial y entonces me va a quedar la velocidad final despejada. Sin problema lo podemos escribir al revés, aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Sale? Entonces esta es la fórmula que ahora necesito para calcular la velocidad final. Bien, pues entonces vamos a traerla por acá arriba para poder hacer los cálculos. Velocidad final es igual a aceleración. ¿Cuánto dijimos que es la aceleración? Pues 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y luego vamos a multiplicar por el tiempo transcurrido. Déjenme hacer un poquito más de espacio aquí. Vamos a multiplicar por el tiempo transcurrido, que son 3 segundos. Ajá. Y le vamos a sumar la velocidad inicial, que es 0. Hagamos esta cuenta. 9.8 por 3 nos da la velocidad final es igual a 29.4 metros por segundo. Fíjense, metros por segundo multiplicados por tiempo, entonces se elimina el cuadrado del de abajo. ¿Por qué? Porque tenemos un segundo multiplicando un segundo al cuadrado, que es S por S. Nos imaginamos que S es S por S, segundo al cuadrado es S por S. Eliminamos uno, entonces nos queda una S sencilla aquí. ¿Vale? Listo, metros por segundo más 0 metros por segundo. Aquí me faltó anotar las unidades, 0 metros por segundo. Y 29.4 más 0, pues sigue siendo 29.4. 29.4 metros por segundo. Y esta sería la respuesta. Vamos a buscarla en las opciones. 29.4 metros por segundo. Entonces, aquí la técnica fue usar la fórmula de la aceleración, buscamos los datos que sí tenemos, los marqué en verde aquí para que los pudieran ver fácil, marcamos el que no tenemos y que nos preguntan, lo marqué en rojo y lo despejé acá abajo. Lo despejé paso por paso aquí hasta llegar a una fórmula que me calcula la velocidad final. Y ya que tengo la fórmula, sustituyo los datos y entonces encuentro la aceleración. Otra forma de que lo pudieran haber hecho es, imagínense que ustedes no tienen muy claro cómo se despeja y no les gusta despejar puras letras, porque eso es muy común en personas de su edad. Pues entonces lo que hacemos es, pues sustituyan la A vale 9.8, ¿sí o no? La velocidad final no la conocemos, menos la velocidad inicial es 0. Entre el tiempo sería 3. ¿Sale? Vamos simplificando, de este lado no hay nada que hacer. Velocidad final menos 0 es velocidad final entre 3. ¿Cómo despejamos velocidad final aquí? Pues quitamos este 3, lo pasamos multiplicando, o sea 3 por 9.8 igual a velocidad final. Entonces la velocidad final lo podemos voltear así sin problema. Es la multiplicación de 3 por 9.8, que ya dijimos que es 29.4 metros por segundo. Si a ustedes no les gusta hacer despeje de letras, pues pueden hacerlo con este otro método, que es sustituyendo de una vez los números e ir despejando, ir reduciendo y despejando. También la verdad es que suele ser también bastante práctico. ¿Sale? Listo, entonces serían básicamente dos métodos para hacerlo, bueno, ya que tenemos la ecuación. Muy bien, vamos con el siguiente, que es algo parecido. Fíjense, dice, un móvil cambia uniformemente su velocidad. ¿Qué significa que cambia uniformemente su velocidad? ¿Qué es aquello que nos ayuda a medir el cambio en la velocidad? Ah, pues la aceleración. La aceleración es la que nos mide el cambio en la velocidad. Yo sé que la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Vamos a identificar los datos entonces. Fíjense cómo aquí nos están dando datos. Dice, un cambio uniformemente su velocidad de 5 metros por segundo a 15. ¿Qué nos están dando aquí? Si son metros sobre segundo, esta es velocidad y esta es velocidad. La velocidad inicial, según dice el problema, cambia de, o sea, pasa de 5 metros por segundo a otra velocidad final de 15 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? Pues en 10 segundos, entonces el tiempo es 10 segundos. Y entonces nos preguntan cuál es su aceleración. Este es bastante más fácil, entonces porque ya tenemos la aceleración despejada, que es justamente lo que queremos encontrar.
aceleración es igual a la velocidad final, que es 15 metros por segundo, menos 5 metros por segundo, que es la velocidad inicial. Vean, lo voy a marcar aquí cuál es cuál. Velocidad final es esta que estoy marcando en verdecito. Velocidad inicial es esta que estoy marcando en rojo. Ahora, dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. 10 segundos. Lo voy a marcar en este color morado. El tiempo es esto. Vean cómo estoy sustituyendo. Estoy marcando todo con colorcitos para que ustedes se puedan dar cuenta qué es lo que cambié. Que cambié las letras por sus valores. Y lo demás es simplemente hacer una cuenta. Aceleraciones 15 menos 5 acá arriba. 15 menos 5 pues es 10, ¿no? 10 metros por segundo entre 10 segundos. 10 entre 10 es 1. Y metros por segundo entre segundo es metros por segundo cuadrado, como ya sabemos que se mide la aceleración. Entonces la respuesta de este sería 1 metro por segundo cuadrado, tal cual ya estaba marcado acá. ¿Sí? Pero bueno, esta es la explicación. Este es más directo, este fue más sencillo. Y básicamente no hay mucho más variedad en este tipo de problemas. La única variedad sería que les pidieran a lo mejor alguna otra letrita de la fórmula, y pues ya tendrían que darse a la tarea de despejar. Les recomiendo que si no saben despejar, bueno, hay miles de videos en YouTube en donde se enseña a despejar este tipo de cosas. Entonces les recomiendo que también hagan investigaciones por su cuenta para que no se queden con lo que se les enseña aquí nada más. ¿De acuerdo? Entonces básicamente estos son los modelos típicos en los que estamos resolviendo problemas de cinemática en donde se involucra velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Listo, los dejo hasta aquí y nos vemos en un siguiente video.